Hola, bienvenidos a una emisión más de la LEF. El día de hoy tenemos un programa muy especial y no solo por el contenido, que será de tribus urbanas, les adelanto, sino también por los invitados. El día de hoy hay casa llena aquí en nuestro pequeño huevito. Soy Héctor Herrera, un servidor, me presento de entrada y le doy paso a una veterana del micrófono, Sonia Désiga. Bienvenidos de nuevo a una emisión más. Esperamos que este programa les guste. Tenemos invitadas que van a platicar con nosotros en el debate, pero por lo pronto le doy también la bienvenida a una persona que se va a integrar con nosotros, Gloria. Hola, un placer estar otra vez con ustedes. Y tenemos invitadas a Valeria Noche. Hola. Y Leslie Melo. Hola, ¿qué tal? Y Natalie. Hola, gracias por la invitación. Bien, entonces empezamos con el programa. Para eso iremos a la canasta de surtida. Bueno, bienvenidos a la canasta de surtida. Como ya saben, en esta sección hablamos de datos curiosos y relevantes, totalmente inútiles para el futuro, pero que será divertido tenerlos en su agenda. El día de hoy discutiremos el tema de las tribus urbanas, como les hablé al principio. Pero ¿qué diablos son las tribus urbanas, si me permiten el vocablo? Las tribus urbanas son definidas como grupos de gente que se comportan de acuerdo a una ideología. Algunos los catalogan como subculturas. Se desarrollan generalmente en un ambiente de urbe, en una ciudad, de ahí que sean tribus urbanas. Incluso me gustaría leerles una cita de Italo Calvino, en su libro Las ciudades invisibles, que habla un poco sobre este panorama oculto de las ciudades, ¿no? Él dice: ocurre con las ciudades lo que en los sueños. Todo lo inimaginable puede ser soñado, pero hasta el sueño más inesperado es un acertijo que esconde un deseo. O bien su inversa, un temor. Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y temores, aunque el hilo de discurrir sea secreto. Sus normas absurdas, sus perspectivas engañosas y cada cosa esconde a otra. De esta forma, estas ciudades que podemos ver, vivir, incluso algunos de nosotros, son como palimpsestos que se van transponiendo una tras otra o una encima de otra y que nos permiten entender del por qué las diversas caras que agrupan a la gente en torno a esta ciudad. Como ya discutimos, las tribus urbanas son estos grupos un poco excéntricos en ocasiones que se van agrupando en torno a una ideología. Pero entonces, al hablar de tribus urbanas, también podemos hablar de pandillas o de grupos juveniles que van relacionadas a su espacio y a su tiempo. Es decir, cada ciudad va a tener sus tribus urbanas características de acuerdo a la época que le toca vivir y de acuerdo también al espacio en el cual está inmerso. Pero ¿por qué este es un tema de relaciones internacionales? La verdad no lo sé, no es cierto. Creo que es un tema de relaciones internacionales en la medida en que podemos hablar de tribus urbanas en todo el mundo. Muchas de ellas son casi universales, creo que hasta la globalización se ha hecho presente en el tema de las tribus urbanas, de forma que podemos encontrar muchas de ellas en países muy muy diversos. Para ello me gustaría hablar de la subcultura. ¿Qué es la subcultura? Porque también hablamos en un principio de lo que son las tribus urbanas como subcultura. Se define subcultura en sociología y antropología como un grupo de personas que comparten ciertas creencias que los diferencia de la cultura dominante, o que son una especie de rama de la cultura dominante. De ahí que algunos autores digan que no son una subcultura, sino una contracultura, es decir, una cultura minoritaria, un grupo de personas que se agrupan en torno a una crítica hacia la cultura dominante, hacia el paradigma dominante cultural. Por eso es un tema muy muy interesante. Ahora, ¿qué tipos de tribus urbanas podemos encontrar? Eso es también lo polémico, dependen de país a país desde luego, pero las más conocidas, creo yo, por todos ustedes serán los canis, los cumbieros, los darks o darketos, los emos que están de moda, los floggers, los llamados frikis, los gamers, los góticos, los grungers, los hip hop o raperos, los hippies, los metaleros, los heavies, los mods, los otakus incluso, los pelolais, que es un nombre bastante curioso, los pijos, fresas, chetos, los pokémones, que bueno, resultará gracioso ver una imagen de un Pokémon, y no lo digo con burla, los punks y los punketos, los punkis también llamados, los rastafaris, los reggaetoneros, los rolingas, los skaters, los skinheads, los turros, los visuales, los vatos locos, los Latin Kings, los pachucos, los chicanos. Bueno, los grupos sobran, pero estos son los más conocidos. Ahora, un poquito sobre estos grupos, o al menos los más simbólicos, les hablaré sobre los góticos. ¿Qué son los góticos? Son estas personas que se visten de negro, que se agrupan en torno a un movimiento cultural, la arquitectura y el arte gótico, que incluso viene desde la época de los godos, que no quiero aquí dar clases de historia porque tampoco tengo el conocimiento, pero los godos son un pueblo que data de Europa desde hace muchos años. Incluso ellos colaboran durante la caída del Imperio Romano de Occidente, ahí por el año 476 después de Cristo. Entonces, para que se den cuenta de la antigüedad de estos mismos, bueno, los góticos no surgen en esta época, pero sí la cultura gótica y la arquitectura gótica que va impactando en lo que hoy en día son los grupos góticos. Otro grupo bastante importante son los punks, los llamados punketos. Ellos surgen en la década de los 70 en Londres, Inglaterra. Punk literalmente significa basura, mocoso o inservible, lo cual denota un poco hasta lo sumiso, bueno, no sumiso, pero sí la actitud
caída. La actitud caída respecto a esta posición, incluso hay una anécdota muy curiosa porque este grupo nace de la mano de los Sex Pistols en los años 70, en el que se decía que era un grupo que ridiculizaba incluso hasta la propia conducta humana. Los propios cantantes eran llamados Johnny Rotten y Sid Vicious, el podrido y el vicioso, para que se den cuenta de cómo los punketos se fueron definiendo. Y ahora, por cuestiones de tiempo, me paso al campo mexicano. Las tribus urbanas en México, bueno, datan estas tribus desde los años 40. Las primeras que se asocian son los llamados tarzanes, o así se llamaban, y no es porque usaran taparrabos y se colgaran de las lianas en la Ciudad de México, sino porque se engominaban el cabello, se hacían pues un look al estilo de Tarzán y salían por las calles a jugar en los billares en los años 40. Después vienen los llamados rebeldes sin causa, con chamarros de cuero y cadenas en los años 60, 70, y pues en años más actuales encontramos a los emos, a los ponquetos, a todos los grupos que he mencionado anteriormente, que en años recientes también están presentes en la Ciudad de México. Tenemos entre ellos también a los cholos, a los chavos banda, a los bicimaniacos, a los darks, a los yuppies, a los punk, a los escatos, a los grafiteros, que son tan comunes en el Distrito Federal, a los fresas, que son bastante ridiculizados con RBD y otros afines, y a los gruperos, que les gusta esta música banda. Entonces, con esto concluimos rápidamente lo que fue las tribus urbanas. Bueno, bienvenidos a la Torre de Babel, nuestra segunda sección. Discutiremos sobre el tema de las tribus urbanas. Y para poner el primer punto de debate aquí en la mesa, que nos vamos a aclarar un poquito, no solo por el espacio, sino también por lo candente del tema mismo, tribus urbanas. Son polémicas en la Ciudad de México, sobre todo, que es donde vivimos todos nosotros, pero nos escucharán en otras ciudades de México. ¿Cuál es el impacto de las tribus urbanas del DF a otras tribus urbanas en el país? En mi opinión, yo creo que la importancia de las tribus urbanas en la Ciudad de México es que imponen la moda aquí en una gran urbe y después esta moda se va trasladando hacia otras ciudades. Entonces, la moda en sí aparece aquí y de aquí es de donde empieza a surgir más bien esta tribu que se va hacia otros lados. También puede ser importante que estas tribus urbanas crean su propio idioma, ¿no? Su forma de comunicarse. Y eso en ocasiones cuesta trabajo que se integren a la sociedad, o como la sociedad misma, cómo se puede platicar con ellas o con algunos de sus miembros. Eso también genera a veces problemas sociales y también los territorios, ¿no? Porque muchas veces son territoriales y esto acarrea algunos otros problemas sociales. Bueno, también no podemos decir que toda la moda se está llevando a cabo aquí en la Ciudad de México por ser una idea centralista. Porque, por ejemplo, hace poco salió una noticia, igual algunos de ustedes la vieron, sobre las picudas, esta nueva moda en el norte, que es utilizar las botas vaqueras, pero con una punta súper prominente que a veces llega a medir 1 metro. Entonces, con eso se ponen a bailar las canciones del norte, pero ya más con un ambiente más tribal, también para pertenecer a cierto grupo e identificarse dentro de este mismo ámbito. También hacen como sus concursos cada sábado para ver quién gana el mejor atuendo de las botas y los mejores pasos. Entonces tampoco podemos hablar que solo en la capital se está presentando esto, porque cada región, cada estado del país tiene diferentes costumbres, diferentes interpretaciones. Entonces es lo mismo que nos da nuestra riqueza de diversidad, y tanto de cultura y comunicación entre estos estados. De ahí los propios vatos locos, ¿no? Los llamados vatos locos y los cholos, que incluso vienen por la influencia con los Estados Unidos, los chicanos mismos. Sí, claro, y no hay que olvidar que en un principio las tribus urbanas tuvieron una ideología que así fue como se concibieron, y independientemente de la cuestión estética, ¿no? Que es lo que digamos ha perdurado, porque hay muchos grupos que, no sé, por ejemplo los emo, que en realidad no tienen una ideología, simplemente siguen modas y van más allá de querer limitarse a un territorio. O igual sentirse como identificados, no sentirse, digamos, como apartados o enajenados hacia un rincón, no sé, porque por ejemplo lo que mencionaba Héctor sobre el inicio de la cultura gótica o de este grupo gótico, más aparte los escatos que estaban diciendo y otros grupos, que fue la mezcla que utilizaron los emo como para
identificarse. Sin embargo, no hay como una teoría, una justificación como antes se hacía con los hippies, con los metaleros, con los punketos, que era lo que realmente les daba este sentido de identidad y de tribu, de comunidad. Pero también hay que recalcar el hecho de que son elementos de identificación, tanto la moda como la forma de hablar, su lengua común, como ya decía Gloria. También hay que ver muy bien el hecho de que son grupos de rechazados, grupos de personas que no se sienten parte de algo y que en sí mismos encuentran ciertas cosas en común que los identifican y que los hacen un grupo que es importante. Entonces, ¿son moda o ideología? Porque Valeria hablaba de los emos y decía, bueno, es una cosa pasajera, es nada más una moda, pero ¿no hay una ideología ahí detrás? ¿O depende del tipo de tribu urbana? No, depende de las tribus. O sea, yo me refería a los emo porque ellos no tenían como una base o una ideología que dijera, bueno, nosotros creemos esto, como, no sé, los darketos o los... Tan fácil decir como, ¿por qué inicias o por qué eres un emo? O sea, eres metalero porque estaban en contra de la realidad en ese entonces. Eran hippies porque querían un cambio ya más como interno y a la exteriorización. Y los darketos era más como una onda de abstracción y de crítica hacia lo que ocurría. Y trataban dentro de ese mismo grupo tratar de hacer un cambio o por lo menos manifestar ese descontento. Pero ¿qué hacen los emos? Pero depende de las raíces mismas de la tribu urbana. Por ejemplo, los góticos tienen unas bases muy fuertes, que era el cuento gótico, esta arquitectura gótica, todo un movimiento gótico que, como bien dijo Héctor, surgió de Europa y surgió de hace muchísimo tiempo. El caso de los emos es un poco mezclar cosas que igual podrían ser contrarias, que es una cosa tierna y linda, adorable, con una cosa depresiva y llena de tristeza. Entonces es solamente una reacción, ¿no? Hay muchísimas tribus urbanas que tienen unas bases muy sólidas y otras que no tanto, ¿no? Y en ese sentido podemos ver que las que no tienen bases sólidas han perdurado muy poco en el tiempo en las ciudades. Es como lo que dije de esta moda de las picudas y los grupos que se están haciendo. ¿Cuánto va a durar esto o la utilización de este tipo de botas? O sea, no es algo que realmente esté sustentado. O sea, vamos a ver, hasta ahorita podemos ver metaleros ya de 70 años y metaleros ya como recientes de nuestra edad, veintitantos, y los que inician desde antes. Entonces también tiene como que todo un background. Sí, antecedentes. Como para estar justificado, y por eso es lo que menciona Natalie, que los ha hecho perdurar dentro de todo este paso del tiempo. Entonces vamos a ver qué tanto tiempo, qué es lo que va a proveer esta tendencia emo que está en la juventud, mezclada con los ninis y demás que están alejados, ¿no? Los ninis somos una tribu. Bueno, digamos, porque generalmente pues quiénes son, ¿no? O cómo se visten, claro. O sea, siempre están como los categorizan dependiendo de cómo te vean. Vaya. O sea que aquí todos son anti-emos por lo que estoy viendo. Espero que esa turba de emos allá afuera no sean agresivos. No. Bueno, que me justifiquen y ya. Bueno, pues válido. Y en el caso que mencionaban, por ejemplo, de que los emos no son tan aceptados como otras tribus urbanas, ¿no? ¿Hay pugna entre las tribus urbanas? Claro. ¿O todo es color de rosa y se llevan bien porque son distintos entre ellos? No, definitivamente. Incluso hay tribus urbanas que nacen de un rechazo a otras tribus urbanas. Por ejemplo, los punks, que nacieron de un rechazo a cierta tribu urbana que era la bien portada, la que no hacía nada, la que no rompía plato, la que escuchaba música por las tardes, la que hacía tarea, etcétera, ¿no? Y los punketos venían no solamente a ser una posición en contra de estas tribus urbanas, sino que también era una crítica política muy fuerte y muy importante. Por ejemplo, en Gran Bretaña las tribus urbanas punketas tienen su propio partido político, ¿no? Entonces es una cosa bien interesante que habría que revisar en todas las tribus urbanas. ¿En serio? ¿Cuál es el partido progresista de punk? Pues sí, como estabas diciendo, o sea, ya cada quien, bueno, sí hay distintas como acciones en contra de otras tribus, pero eso no justifica, no se justifican, porque lo principal es la tolerancia ya. O sea, no estoy tan de acuerdo con ese término, pero en este caso debería de aplicarse, porque
al fin y al cabo son personas. Y tampoco, o sea, también podemos hablar de conflictos no solo entre tribu y tribu, sino dentro de las mismas. Por ejemplo, los raperos en Estados Unidos, cómo nos echan unos con otros dependiendo de lo que defiendan unos y otros. Entonces, no solamente se dan nuestros problemas entre ellas, ¿no? Y también territoriales y entre algunas de sus modas, sino también entre ellos mismos también a veces es una división que les genera conflicto. Y que también depende de la atención mediática, ¿no? Por ejemplo, el caso de los emos fue muy sonado en México porque hubo una época en que todos los días hablaban de los emos y de quiénes son y estos grupos. Y es muy simbólico, por ejemplo, ir a la Zona Rosa en México, al Metro Insurgentes, que es una estación muy simbólica además en la Ciudad de México, porque ahí es como el punto de reunión de un montón de tribus urbanas y puedes ver a los skaters patinando ahí en la glorieta, como también a los emos arrinconados en la entrada del metro, ¿no? Entonces ese punto también nos habla de cierta tolerancia, como decía Leslie, entre las tribus urbanas, que quizá puedan tener ciertas provocaciones mediáticas porque algunos reciben más atención que otro, pero que al final hay como un entendimiento entre que somos distintos y bueno, vamos a aceptar cierto margen de diferencia, ¿no? Pero de ahí es importante el punto porque las tribus urbanas siempre nacen con un contexto histórico. Y en el punto de los emos, bueno, nació en una situación de crisis económica, de generaciones perdidas, de falta de optimismo por el futuro. Y bueno, eso fue importante porque los medios masivos de comunicación usaron ese pretexto de decir, hay tribus urbanas que apelan a un futuro incierto, ¿no? Y que apelan a una generación que tal vez no se ve a sí misma como algo mayor en el futuro, sino que simplemente se dedica en lo real y en lo inmediato. Sí, además los medios de comunicación, no solo los clásicos, ¿no? La televisión, como en algunos otros programas ya habíamos visto, sino también en internet, cómo utilizaron esta plataforma para seguirse relacionando, o sea, no solamente los lugares de reunión clásicos, como decía Héctor, en la Glorieta de Insurgentes, sino también utilizan ya Facebook, Twitter, todos estos herramientas que les ha brindado el internet para seguir relacionándose, ¿no? Y para mantener vivos sus causas en algunas ocasiones. No, bueno, y esa cuestión de, además, la mediática, que al extenderse tanto las tribus urbanas pueden convertirse en importantes grupos de presión y pueden llegar a influir incluso en cuestiones de política. Entonces, pues yo creo que también tuvo que ver mucho la atención que se le dio en los medios a los emo, pero bueno, en mi opinión, yo no he visto ya tantos emo y no hemos hablado de los chacas. Están ¿no? en peligro de extinción. Entonces, yo creo que los emo sí es esta cuestión de búsqueda de identidad, y al no encontrarla o al ya, no sé, no tienen bases sólidas para sostener su ideología, bueno, entonces buscan otra, que fue cuando empezaron a surgir estos que, bueno, yo creo que los emos se convirtieron en chaca, o no sé, porque pues yo ahora me encuentro... Evolucionaron. O al revés, ¿no? Involucionaron. Qué triste panorama, ¿eh? Bajo esta lógica seré un emo a partir del día de hoy. Crisis económica, falta de identidad, creo que me identifico un poco. Bueno, el otro tema que quería poner para darle más candela al debate, la violencia asociada a las tribus urbanas, ¿no? Muchos dicen, bueno, son tribus urbanas, son pandillas, son grupos de drogadictos y de delincuentes, ¿no? Incluso la imagen que se da y lo asociamos. Si hay un grupito afuera de nuestra casa vestidos de punk, pues cuidado, pueden ser peligrosos. Entonces esta imagen de violencia que se da en la sociedad y que se ha mediatizado, ¿es correcta? ¿Las tribus urbanas pueden llegar a ser tan violentas y tenemos que tener cuidado de algunas de ellas? Pues no solamente las tribus urbanas, o sea, si la sociedad está descontenta, se organiza, pues puede manifestarse como, digamos, en forma pacífica, como está pasando en España. Y aquí, pues, depende, realmente, o sea, o sea, por ejemplo, lo que sucede con los emos y la ola de violencia que se dio, creo que durante unos meses, ¿no? Y que estuvo toda esta propaganda. Entonces, esto como que ayudó a dar a conocer a este como que nuevo tipo de generación o de personas que estaban buscando una forma de identificarse, y se dio también a conocer otro tipo de tribus que ya llevan años aquí en México, pero los pintaban así como los enemigos de los emos. Entonces eso tampoco
pues era válido, porque realmente si había provocaciones o algo así, pues igual entre ellos se podía justificar, pero no, digamos que no era éticamente correcto. Yo pienso que, insisto en que tiene que ver con un contexto histórico-social, en donde los jóvenes se ven a sí mismos en un entorno hostil, y entonces adoptan un grupo que los proteja de ese entorno hostil. Y también las cuestiones de indumentaria y todo eso son con fines de intimidación, ¿no? De algunos. Por ejemplo, los punk, los chacas, ya dijeron, los hip hoperos que se cubren la cara, que se ponen ropa muy, muy fuerte con cadenas, con este tipo pesado de ropa, se cubren todo. Entonces es una forma de mostrar a la sociedad que esa realidad no les parece y quieren intimidar los problemas que ocurren en esa realidad, ¿no? Eso no quiere decir que son personas que sí vayan a delinquir, no tiene nada que ver, aunque hay algunas tribus urbanas que se divierten con la violencia, ¿no? Tenemos que decirlo también. Es, por ejemplo, los metaleros te imponen por cómo vestimenta, cómo están vestidos, o también los punks, pero no quiere decir que sean malos, delincuentes. Y por ejemplo, los maras serían una tribu urbana. No, yo creo que es un grupo de violentos. Yo creo que es un poquito más al crimen organizado que a la tribu urbana. Pero tienen elementos que se asocian, ¿no? Entre ellos. De identidad igual los propia. tatuajes, pero eso ¿no? es más una cuestión de banda y de identidad. Contracultural. Ajá, es muy contrario a lo que pasa con los pachucos, con los chicanos, Claro, y ajá. todo eso. Y también usan vestimenta similar, bueno, es como cualquier grupo. Y también depende del fin a lo que llevan. Los Pokémon, además, me divertía mucho leer un poquito sobre los Pokémon, porque yo decía, qué agresivos suenan los Pokémon. Pero ya que veo, les llaman Pokémon por sus peinados, se peinan como los Pokémon. Entonces, ese era su rasgo distintivo. Incluso en Chile es el grupo predominante, así como ahorita en México son los emos, en Chile ahorita son los Pokémon. Y los visuals, que si ven una imagen de los visuals, son personas súper adornadas, peinados con pelo naranja, ropa multicolor, los labios pintados de morado. Bueno, si no los ves en la calle es porque ya tienes un problema visual. Fíjate qué chistoso, porque precisamente hablando de tribus urbanas, en Japón hay una tribu urbana que se llama Kigurumi, que son personas que se disfrazan con motivos de peluche, ¿no? Y ves a muchísimas personas disfrazadas de Pokémon, por ejemplo. Entonces es muy divertido ver a personas que tienen, no sé, un pantalón de peluche o alguna indumentaria de gorra con algún peluche. Ahora, lo chistoso es, ok, las mujeres se les ve tiernas, ¿no? De alguna manera, pero los hombres que vayan cargando bolsas de peluche, claro, bueno, qué intimidante. Es como muy impresionante. Hablábamos de la identidad, ¿no? Decíamos que finalmente un grupo urbano se define por su identidad, o al menos una identidad entre ellos. Pero entonces, ¿quien fue parte de una tribu urbana puede dejar de serlo alguna vez? ¿O eternamente será parte de una tribu urbana, le guste o no le guste? No. No, yo creo que sí, pueden cambiar, sobre todo porque este es un movimiento que se da sobre todo en los adolescentes en búsqueda de identidad. Entonces ya cuando la persona va madurando, bueno, dependiendo de sus posibilidades económicas también, y busca un trabajo, no es tan fácil que muchos miembros de algunas tribus urbanas consigan trabajo siendo como son, ¿no? Entonces ahí es cuando a veces se ve el cambio y empiezan a cambiar un poco su forma de vestir, sus modas, sus intereses, y se empiezan a mezclar ya con otros estratos de la sociedad, ¿no? Y no necesariamente, como dices, tienen que ser como un castigo para toda la vida, ¿no? Un castigo, bueno. Dijiste, o ya están condenados a vivirlo así. Cierto, Pero ya. no creo que sea un castigo, o sea, tú lo decides en cierto momento de tu vida porque se acopla a lo que tú estás viviendo, ¿no? Pero posteriormente tú tienes que mantener una familia o tienes que hacer algo para, pues sí, para que sea remunerado, y no necesariamente lo puedes conseguir siendo parte de esa tribu. Entonces, Tal vez hay tribus que se prestan a seguirlas para toda la vida, ¿no? Por ejemplo, los metaleros. Claro. Yo he visto metaleros que son metaleros de corazón hasta que mueren, ¿no? Pero también depende de qué tan inmerso está la persona en las cuestiones básicas de los conceptos, del cómo ve la realidad de su propia tribu urbana. Y hay tribus urbanas, que se podrían considerar tribus urbanas, como ustedes ya lo dijeron, que son altamente violentas, como los maras,
que bueno, más bien no es que sean hasta la muerte, sino que si te sales te matan, ¿no? Por ejemplo. Sí, hasta la muerte, entonces. Y hay otras que son muy efímeras, como los emo, por ejemplo. Y varios emos se veían a sí mismos, digamos, un poco más maduros y entonces abandonaron la moda emo. O eso quiero pensar yo, ¿no? Y con muchas otras modas. Por ejemplo, una persona de 40 años no se va a seguir vistiendo como Lolita, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, también depende mucho de cómo sea y cómo se vea la tribu urbana, ¿no? Y la personalidad de la persona, su ideología, qué es lo que esté pensando en ese momento. Entonces, y también, como decía Gloria, depende del contexto en que está viviendo y es lo que va a empezar a decidir si sigue con con lo que quiere como subcultura o cambiar. entonces las tribus urbanas envejecen porque a menudo vemos gente que hace el ridículo todavía, ¿no? Esa gente que dice, wow, a los metaleros, hay unos como los chavos banda, ¿no? Que hasta todavía los abuelitos nos dicen, qué rudo es un chavo banda. Quizá en los 60 eso era rudo, pero un chavo banda hoy en día, pues quizá ya no sea la imagen tan... Barrio, ¿no? Exacto, tan intimidante como podríamos suponer. Entonces, ¿envejecen las tribus urbanas o se renuevan con nuevos recursos humanos? Pues hay algunas que se renuevan y otras que dejan de existir, ¿no? O que sí envejecen, como los hippies. Hace algunos momentos fuera del aire decía Natalie que los hippies pues ya, o sea, fue su momento histórico. Ahorita ya están los que siguen vivos, ya muy viejitos, y los que están surgiendo con esta... bueno, los llamados neo-hippies ya no son hippies, porque ya son parte de otro momento histórico y ya no es lo mismo, ¿no? Y las que sí envejecen, como decían hace un momento, los metaleros siguen, y hay chavos metaleros, hay viejitos metaleros, y eso no... bueno, sí. Entonces... ¿Pero el amor y paz no está presente en todos los años? Sí, pero la ideología, el concepto en sí en que inició la cuestión hippie, pues ya fue. Entonces es como readaptarla a nuestra realidad. ¿Qué podría hacerse, no? Surgen por la guerra de Vietnam y ahí está Irak. Los neo-hippies. ¿Y estos neogrupos qué tienen de novedoso? Los neoemos. Los neoemos en los años 2020. Por ejemplo, los neonazis, ¿no? Que son una tribu urbana, que son los nuevos nazis y son una amenaza además a la seguridad de muchos estados y de la propia gente al interior de los mismos. Hablamos del caso específico de Alemania, por ejemplo, ¿no? Donde los neonazis persiguen a gente por cuestiones raciales. Entonces asociamos ahí tribus urbanas y violencia, ¿no? Nuevamente. Por ejemplo, en México hay tribus neonazis aquí. Y tomando en cuenta nuestra historia, es realmente ilógico. Sí, yo más bien apuntaría, por ejemplo, al caso de los neonazis, porque también el contexto en el que están viviendo ahorita en Europa, ¿no? Por ejemplo, en Alemania hay mucho racismo, pero porque hay mucho inmigrante. Entonces, tal vez el contexto histórico sí está apuntando al surgimiento de esta nueva tribu. A lo mejor habría que ver si las ideologías de las tribus urbanas expiran o no. ¿No? Hay ideologías que se pueden mantener, ¿no? Por ejemplo, la ideología del hippie, que era vivir amor y paz y una vida completa sin limitaciones y sin bienes materiales, que ahora podría hacerse, que no es tan viable porque, bueno, el estrato medio de la sociedad pues, ya es más grande y no tenemos una guerra mundial que nos amenace eso quiero pensar, todavía no. Cuenta regresiva. Y entonces los neo-hippies se van radicando hacia otro tipo de elementos que eran los hippies anteriormente, ¿no? Y el tema de la juventud en las tribus urbanas. Hablamos que son integradas principalmente por jóvenes. Y también llegamos a hablar que algunos metaleros todavía siguen a pesar de sus 70 años, ¿no? Pero hay gente que se une a una tribu urbana siendo no joven. A mí me viene a la cabeza aquella frase que decían, soy demasiado joven para rock and rollear. Entonces, ¿sí o no? Lo que decían, ser joven es ser revolucionario. Entonces los jóvenes, por este contexto en que vivimos, tenemos como cierta libertad para poder expresarnos de esta manera. Porque si ya entras al mercado de trabajo y ya tienes otros obligaciones, como por ejemplo una familia, ver que un sustento, pues sí necesitas evaluar tus prioridades. Y por ejemplo los metaleros, pues es diferente a seguir esta onda del metal, esta cuestión, que seguir cuestiones ya de racismo como los neonazis o los emos, como habíamos dicho. Y habían dicho Natalie, pues que quiere pensar, y yo también quiero pensar, y ya se dieron cuenta que son como grandecitos como para tener
esas cuestiones, porque por ejemplo todos los emos que yo conocía o tenía acceso eran chicos de secundaria, preparatoria y ya no más, o sea. También hay que considerar que es la juventud, y sobre todo la juventud temprana, que estamos hablando de secundaria, es la que más busca su identidad y más busca su propia personalidad, ¿no? De qué soy, en dónde estoy, qué quiero ser, ¿no? Y obviamente los mayores son, quiero pensar también, que son más maduros y saben lo que quieren y saben quiénes son y saben hacia dónde se dirigen, ¿no? Y ya no pasan por esas, pasaron en su juventud, por supuesto, pero los adultos ya difícilmente pasan por esas etapas de identificación y de poner en duda lo que son y lo que hacen. Ahora que también he visto muchísimas personas que se unen a los grupos de la Harley Davidson, ¿no? Que son personas mayores generalmente, porque bueno, los jóvenes no tienen el acceso económico a comprar una Harley Davidson y entonces... Y son escatos, con patineta. Y entonces también depende un poco de qué tipo de afinidad y qué tipo de cosas hagan, ¿no? De qué actividades tengan las tribus urbanas. Sí, porque sí necesitas recursos. Si eres miembro de una tribu urbana, quieras o no, necesitas tener recursos tanto para comprar la ropa que necesitas, para no ser del tan llamado wannabe, que nada más utiliza algunas de los accesorios, ¿no?, que necesitas para hacerlo. Yo recuerdo que alguna vez leí en internet que para ser emo tenías que tener toda tu ropa de marca, aunque estuviera toda rota, tenía que ser de marca obligatoriamente, que tus perforaciones, que generalmente no salen en menos de, no sé, 300 pesos, y que tenías, así para ser un buen emo, o sea, tenías que gastarte todo tu dinero en los conciertos estos que son en Estados Unidos y en Europa, que, ¿cómo se llama como el Woodstock? Ajá, como el Woodstock. Ajá, tú tenías que el Woodstock de los emos. Ajá, tenías que decir que te gastabas tu dinero en eso, ¿no? Entonces, pues, realmente necesitabas tener padres que tuvieran mucho dinero o tú tener dinero, ¿no? Y pues, eran chavos. ¿Y qué cosa con los gamer, por ejemplo? Yo sufro mucho porque no puedo acceder a una consola nueva. Gamer. Y no puedo comprar la cantidad de juegos que salen al mercado, por ejemplo. Igual los geek, ¿no? Sí. Que quieres tener la nueva tecnología, claro, el nuevo celular, el nuevo laptop, y cuestan un ojo de la cara, ¿no? Y uno como adolescente, bueno, se queda pensando, algún día lo tendré, pero entonces va madurando y ya no va perteneciendo a esos grupos, ¿no? Entonces puede haber tribus urbanas, así para cierto rango de edad, podría ser, ¿no? Para el grado de poder adquisitivo que tienes. Más bien es ideológico, yo siento, también, o sea, pues, depende de la persona. Y además si el grupo se presta como para ser tan de tanta diversidad de edad. Por ejemplo, una viejita o un viejito de metalera. No. Conqueta. Emo, yo decía. O sea, imagínate, o sea, eso pues no. Pero el viejito emo ya ni tiene pelo para ponérselo al frente. Con peluca. Y por ejemplo, tampoco, o tal vez sí sea posible encontrar un escato ya de no sé cuántos años, si todavía tiene las posibilidades físicas, puede que sí se mantenga, o que mantenga esa ideología y la traspase a sus hijos. Es generalmente lo que pasa con los metaleros y con los neonazis y todos en general. Pues la cuestión socioeconómica sí es privativa, pero no en general. Por ejemplo, hay muchísimos grupos de mujeres que se visten a la última moda, que compran los bolsos de marca y se ven a sí mismas porque tienen el acceso económico a eso. Las fresas. Exacto. No, por ejemplo, hay marcas de ropa, por ejemplo Mango, que está solamente dedicada a las mujeres solteras que están en una posición económica que pueden gastar ese dinero en esa tienda, nada más. Y es ropa que ves y dices, wow, o sea, es para quién va a ser o qué hace esa ropa. Yo creo que también hay que identificar que hay diferentes tipos de tribus urbanas, ¿no? Están las que tienen su ideología desde que surgieron, como los punks o los darks, por ejemplo, y que esa ideología ya no se va a modificar, ¿no? Y hay nuevas tribus urbanas que al mercado le conviene que existan esas nuevas tribus urbanas, ¿no? Entonces se van creando también esto para crear nuevas necesidades y para que haya más consumo de ciertos artículos, ¿no? Por ejemplo decían los emos, ¿no? Puros utilizaban zapatos, tenis, Vans, DHC, Lotion y todos esos. Que también los skaters, ¿no? Compran muchísimos Vans. Sí, pero es como o sea, ellos porque son, digamos, entre comillas, son zapatos dedicados, especializados para ese tipo de uso, que los emos no van a utilizar para
para andar en su patineta. Entonces tal vez por eso tanta atención mediática, ¿no? Les convenía a las empresas que se difundiera esta tribu urbana y que se hiciera la moda para que las empresas les compraran más a las empresas, podría ser. Pues Lo sí. bueno de ser nini es que sale barato. Pues sí, tiene una lógica de mercado en donde mientras más empresas surgen, se necesita una mayor segmentación del mercado, Hasta ¿no? que te metan al ejército. Hasta que me metan al ejército, bueno, lo pagaré más caro entonces. Pero el tema que estoy viendo aquí es que todos somos parte de una tribu urbana, al menos de Closet, porque ya estoy viendo aquí a Natalie la Gamer, a Gloria la Emo, que investigó. Digo, investigaste casualmente. Pero entonces, todos somos partes de una tribu urbana finalmente. ¿No seríamos un montón de tribus urbanas entonces? ¿No tenemos todos elementos de identidad que buscamos Todos somos hermanar? personas. Y todos tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás. Entonces todos somos parte de una tribu urbana. A lo mejor no eres parte de una tribu urbana, ¿no? Pero utilizas algunos elementos que te podrían caracterizar, ¿no? O sea, el hecho a lo mejor de que a ti te guste usar la ropa negra no quiere decir que tú seas dark, ¿no? Ujú. Pero tienes un símbolo que a lo mejor te podría asociar a esa tendencia, ¿no? O vestir de cierta marca y que muchos te digan, es que tú eres fresa, ¿no? A lo mejor no es que seas fresa, sino que usas algunos accesorios o algunas cosas que te podrían caracterizar como eso. Además hay que recordar el lema de esta facultad. El hombre es un animal político y por tanto necesita de hablar con otros, ¿no? Y de pertenecer a algo. Y en ese sentido todos necesitamos identificarnos en un grupo, siquiera de amigos, siquiera de familia, y somos tendientes a una tribu en ese sentido. Sí, porque la persona no es individual. Necesita tener el otro, o por lo menos el reconocimiento del otro para sí mismo también. Pues bueno, el tiempo se nos ha venido encima, entonces ya me gustaría que cada quien diera sus conclusiones personales sobre el tema de las tribus urbanas. ¿Qué les pareció? ¿Los otakus? También pudiéramos haber discutido los otakus. Aquí tenemos varios otakus de Closet, en potencia. Paréntesis, Héctor. Ups, me cacharon. Empezamos entonces con Sonia. Sí, a mí me pareció importante este tema, sobre todo para difundir que cada persona tiene una identidad, ¿no? Y que hay muchas personas que agrupadas en un grupo ya forman un grupo de identidad, ¿no? Entonces, de eso se trata vivir en sociedad, ¿no? Precisamente el convivir con personas que son diferentes, con costumbres o tradiciones que son diferentes, y eso es lo que va a marcar como la diversidad dentro de cada una de las sociedades, ¿no? Sí, yo concluiría con que pues estas tribus urbanas, claro, como dice Sonia, son una búsqueda de identidad de parte sobre todo de los adolescentes y que muchas veces derivan en algunos fenómenos sociales que resultan por demás interesantes, ¿no? Como lo que es la violencia que decían, que son analizables y tienen repercusiones políticas en muchos de sus, en algunas ocasiones. Y aclaro, no soy emo, pero siempre es interesante ver cómo algunas de las características de algunas tribus urbanas y, por ejemplo, yo descubrí eso porque había algunos links en internet que lo promovían, ¿no? Entonces tú decías, ¿qué es esto, no? Te sale la pantalla en Messenger y pues de ahí te iban guiando, ¿no? Entonces por eso mismo de que la relación que tienen las empresas con algunas tribus urbanas. Bueno, el tema de la discriminación en contra de las tribus urbanas se me hace que es un tema que debemos poner mucha atención porque bueno, todas las personas somos diferentes, pertenezcamos o no pertenezcamos a una tribu urbana, tenemos derecho a que se nos respete como somos y nosotros respetar a los demás. Yo a manera de conclusión y a manera porque no es un tema que se agote, sí quisiera recalcar que las tribus urbanas son un fiel reflejo de cada sociedad y que en este sentido es un parámetro importantísimo para conocer cuáles son los cambios que han habido socialmente, qué cosas no están funcionando bien en la sociedad y sobre todo ver las tendencias hacia dónde vamos, hacia dónde van nuestros jóvenes, qué es lo que quieren y necesitan nuestros jóvenes. Y bueno, yo soy partidaria de que si alguien realmente está o justifica su entrada a cualquier grupo
urbano, pues adelante, o sea, todos somos libres de escoger hacia dónde dar la vuelta. Entonces, pues adelante. Pues bien, qué tema tan interesante. Entonces tuvimos en la mesa tribus urbanas. Yo enfatizaría el papel de la juventud, porque finalmente creo que acordamos que la juventud es el elemento de cambio aquí presente, ¿no? La juventud es un tema universal y como actor social además la juventud jugará un papel clave y puede hacerlo a través también de las tribus urbanas, que nos da un elemento de identidad y también nos permite personalizarnos, por así decirlo. Sentirnos incluidos en un grupo y huir de esa tendencia que existe para la individualización, ¿no? De ahí la importancia de los grupos neotribales. Muy buenas tardes de nuevo, apreciables ciberescuchas. Muchas gracias por estar con nosotros aquí una vez más en el Aleph. El día de hoy, en la Vuelta al Mundo en 5 minutos, tendremos las noticias más relevantes. En esta ocasión comenzaremos nuestro recorrido en Europa. El sábado pasado, el volcán islandés Grímsvötn hizo erupción dejando una densa nube de cenizas que se esparcieron por el norte de Europa, afectando el transporte por espacio aéreo en la zona. Entre el lunes y el miércoles se cancelaron en Europa 900 vuelos de los 90.000 que se esperaban operar. Dos de los países más afectados han sido el Reino Unido y Alemania, lugares donde se dieron la mayor cantidad de suspensiones de vuelos. En Berlín se suspendieron 185 de los 700 vuelos que día a día utilizan las pistas de los aeropuertos de Tegel y Schönefeld, y en Hamburgo se cancelaron 231 despegues y aterrizajes. La Agencia Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea ha indicado que el espacio aéreo europeo se encuentra completamente abierto y no se esperan alteraciones graves del tráfico en las próximas 48 horas. Sin embargo, aún existen áreas limitadas con concentración de ceniza en Europa, pero se prevé que tendrán muy poco o ningún impacto en el tráfico. En otras noticias, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la OTAN han recibido con declarada satisfacción la noticia de la detención de Ratko Mladic, acontecimiento que para Bruselas prueba la voluntad de Serbia de avanzar hacia la Unión Europea y que para la OTAN significan un paso importante hacia la construcción de una Europa completa, libre y en paz. Pero tal vez ustedes se preguntarán, ¿quién es Ratko Mladic? Bueno, pues el señor Mladic, también conocido como el carnicero de los Balcanes, es un ex general acusado por crímenes de guerra ocurridos durante el periodo que va de 1992 a 1995 y en especial es acusado por el genocidio de Srebrenica, en donde murieron unos 8.000 musulmanes. El ex general serbo-bosnio Ratko Mladic, buscado desde hace años por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, fue detenido la mañana de este jueves en Serbia. Mladic es considerado uno de los principales artífices de la política de limpieza étnica en Bosnia, junto con el expresidente serbo-bosnio Radovan Karadzic, detenido en julio de 2008, también en Serbia. Cabe recordar que en julio de 1995 las tropas que el general tenía a sus órdenes se apoderaron del enclave musulmán de Srebrenica, que se hallaba teóricamente bajo protección de fuerzas de la ONU e hicieron estragos acabando con la vida de casi 8.000 musulmanes desarmados. Inculpado por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en 1995, el general Mladic, de 68 años de edad, es objeto de un mandato de detención internacional desde 1996. Tras su arresto, se espera que Mladic sea deportado a La Haya, en donde será juzgado. En otras noticias, los dirigentes de los 8 países más ricos del mundo, es decir, el G8, han iniciado hoy una cumbre de 2 días en Douai, Francia, en la que debatirán la primavera árabe, la crisis económica, la seguridad nuclear y la regulación de Internet. La reunión ha arrancado pasado el mediodía de hoy con un almuerzo de trabajo ofrecido por el anfitrión Nicolás Sarkozy al presidente de Estados Unidos Barack Obama, el ruso Dmitry Medvedev y los primeros ministros de Japón, Reino Unido, Italia y Canadá, junto con la canciller alemana Angela Merkel. Los líderes del G8 exigirán al líder libio Muammar Gaddafi que detenga la violencia y busque una solución política en Libia. Han lanzado también un mensaje contra el régimen sirio y han pedido a Bashar el-Assad que deje de usar la fuerza y la intimidación contra el pueblo sirio y entable un diálogo y las reformas fundamentales. Durante la reunión de 2 días en Francia tratarán también los desafíos que plantea el régimen iraní y las consecuencias de la muerte de Osama Bin Laden, sobre todo para Afganistán y Pakistán.
Otros temas de trascendencia que serán sin duda abordados son la sucesión del director del Fondo Monetario Internacional y la crisis nuclear en la planta de Fukushima en Japón. Siguiendo nuestro recorrido por el mundo, nos vamos hasta Medio Oriente. En Egipto, el ex ministro de Vivienda Ahmed Maghrabi, quien ocupó el cargo durante el gobierno del derrocado expresidente Mubarak, fue condenado este jueves a 5 años de prisión por corrupción. Se presume que adquirió bienes de manera ilícita por $12 millones. Las protestas en Egipto aún siguen vigentes tras el derrocamiento de Mubarak, pues las exigencias ahora son para pedir que se juzgue a los políticos que durante el gobierno de Mubarak cometieron actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. En la zona del Golfo, las tensiones entre el presidente yemení Al-Abdallah Saleh y su principal rival político, el jeque Sadek Al-Ahmar, se han transformado en un enfrentamiento armado que amenaza con degenerar en una guerra civil. Hoy en la madrugada, varias decenas de personas murieron en los combates en Sanaa, 28 de ellas cuando las fuerzas militares leales de Al-Saleh incendiaron un polvorín. A pesar de una larga alianza familiar con el presidente, el clan de los Al-Ahmar ha puesto todo su peso detrás del movimiento popular de oposición surgido a inspiración de los movimientos de Túnez y Egipto. Sin duda será importante darle seguimiento al caso de Yemen, pues una guerra civil ahí sería una verdadera catástrofe para el orden internacional, sobre todo tomando en cuenta que Yemen ha sido el refugio de la red terrorista Al-Qaeda y el colapso del Estado en Yemen auguraría un reforzamiento de los terroristas en la zona. Y hablando de Al-Qaeda, la venganza de los talibanes por la muerte de Osama Bin Laden sigue consumándose. Uno de sus objetivos son las fuerzas de seguridad de Pakistán, país donde el líder de Al-Qaeda fue abatido el pasado 1 de mayo. Hace 2 semanas se perpetró un doble atentado suicida contra una academia de policía, dejando 80 muertos. Y este jueves otro ataque suicida ha acabado con la vida de 24 personas, nuevamente siendo la mayoría agentes policiales. El día de hoy vamos a terminar nuestro recorrido por el mundo en América. El martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a 7 nuevas empresas en la lista de compañías sancionadas por hacer negocios con Irán, empresas que, según sospechas de Washington, terminan financiando el programa nuclear del régimen de los ayatolas. Entre estas está la petrolera Petróleos de Venezuela, que en lo sucesivo no podrá suscribir contratos con el gobierno de Estados Unidos, aunque sí podrá seguir vendiendo crudo y sus derivados a empresas privadas estadounidenses. Ante estas sanciones, el gobierno de Hugo Chávez llamó a movilizaciones en defensa de su soberanía y su petróleo, pero hasta el momento mantiene garantizado el suministro de petróleo a las empresas Citgo y Jovensa, filiales de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos. Por último, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos validó este jueves una ley de Arizona que castiga a los negocios que contratan deliberadamente a trabajadores indocumentados. Con 5 votos a favor y 3 en contra, el magistrado presidente del máximo tribunal estadounidense, John Roberts, defendió la legalidad de la ley al argumentar que buscó evitar tensiones con el gobierno federal. Cabe recordar que la Suprema Corte aún debe resolver en torno a la polémica ley SB 1070, que actualmente tiene suspendidas algunas controvertidas disposiciones, como la que facultaba a policías locales para verificar el estatus migratorio de las personas que detienen y sospechan se encuentran en forma indocumentada. Así concluimos el día de hoy la Vuelta al Mundo en 5 minutos. Están ustedes bien informados de las noticias más relevantes hasta el momento. Yo soy Sonia y los espero en la próxima emisión para dar otra vuelta. Regresamos con la sección Cuéntame. Comunícate con nosotros a nuestro blog elalep.comunicaradio.blogspot.com, en Hotmail a elalep.comunicaradio@hotmail.com, en Facebook nos encuentras como elalep radio y en Twitter @elalep radio. Esperamos tus comentarios y síguenos en Twitter y agréganos en Facebook. Esto fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado el tema del día de hoy. Agradecemos mucho a nuestras invitadas, Valeria Nuche, Leslie Melo y Natalie Arce. Esperamos que se la hayan pasado bien y nosotros los esperamos en el siguiente programa hasta el siguiente jueves con el tema proyectos estudiantiles. Ok, adiós. Adiós. Les aseguramos que ningún emo fue dañado durante esta transmisión.
Esto fue la LEP por Comunica Radio.